Hola, bienvenidos al curso de Electrónica B. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos la clase número 7, conversores de corriente a voltaje, de voltaje a corriente, circuitos integradores y derivadores. Los convertidores de corriente a voltaje nos permiten obtener una señal de tensión en la salida que es proporcional a una corriente de entrada. ¿Para qué queremos esto? Usualmente para poder hacer mediciones de corriente. Este amplificador se llama amplificador de transimpedancia y tiene la configuración que ustedes ven acá. En este circuito pueden ver que la corriente de entrada es igual a la corriente IF y esta corriente IF se puede calcular como la tensión a través de la resistencia dividido por el valor de la resistencia, que ustedes pueden ver acá. Como el voltaje Vn, debido a que hay un cortocircuito virtual acá por la reglamentación negativa, este voltaje Vn es igual a 0, por lo tanto nos queda solamente el voltaje de salida y podemos después despejar el voltaje de salida en función de la corriente de entrada y nos queda simplemente que esta corriente se multiplica por la resistencia Rf. Como ya les mencioné, se utiliza para sensores, en particular los sensores cuya característica de salida es una fuente de corriente, por ejemplo los fotodiodos, los micrófonos de inducción, los sensores de presión, etc. Las principales aplicaciones son estas que están acá. Ustedes pueden ver acá, la primera es un sensor de corriente, en donde el voltaje, si se fijan, el voltaje Vn, debido a la reglamentación negativa, el voltaje Vn es muy cercano a cero, cortocircuito virtual, y por lo tanto no afecta la operación de la carga que está conectada acá. Es como si estuviera conectado a tierra. Entonces, se puede medir la corriente que circula por esta carga a través del voltaje de salida, ya que es proporcional a esa corriente por una proporcionalidad dada por la resistencia Rf. Con esta resistencia entonces se puede diseñar cuánto es la proporción entre corriente y voltaje. En el circuito de la derecha ustedes pueden ver un fotodiodo, que es un diodo que genera una corriente a través de sus terminales dependiendo la luz incidente en él. En este caso, cuando tenemos una luz incidente, entonces se genera una corriente ID. Como ustedes pueden ver, la corriente ID en este caso tiene el sentido inverso de IM en el primer circuito, y por lo tanto el voltaje de salida es positivo en este caso y es RF por ID. Mientras mayor es la cantidad de luz que llega acá, mayor es la corriente y por lo tanto mayor va a ser el voltaje de salida, y de esa forma nos permite saber, por ejemplo, qué cantidad de luz tenemos en el fotodiodo o tenemos en el ambiente donde estamos midiendo, o si tenemos, por ejemplo, un comparador, saber si es que esta luz pasa un cierto umbral o no, y saber si está encendido, por ejemplo, una luz o está en un lugar con sol o con sombra. El convertidor de voltaje a corriente genera la operación inversa, es decir, tenemos una tensión de entrada, que en este caso es Vin, que se transforma en una corriente constante a la salida. Y esa corriente, como es constante, no depende del tipo de carga que tenemos conectado. Este amplificador se llama amplificador de transconductancia y una de las configuraciones que se puede construir es esta que tenemos acá, en donde la carga está conectada entre el pin de salida y el pin inversor, por lo tanto genera una reglamentación negativa. Y aquí podemos ver que la corriente de la carga es la misma corriente de la resistencia RA. Ahora, esta corriente de resistencia RA, como está conectada a tierra, uno de los terminales de la resistencia, depende solamente del voltaje Vn, del voltaje del pin inversor. Y ese voltaje del pin inversor, debido a la reglamentación negativa, es el voltaje de entrada. Por lo tanto, podemos directamente saber la corriente de la carga en proporción del voltaje de entrada. Fíjense que esta ecuación no depende de lo que haya en la carga. Por lo tanto, esta carga puede cambiar, puede crecer o disminuir la impedancia, y de esa forma el voltaje se mantiene, la corriente se mantiene constante. Este tipo de amplificador de transconductancia es utilizado para cargas que requieran corrientes constantes, en particular los LEDs, los diodos de iluminación, y también para la transmisión de señales, en particular las señales de control industrial, ¿cierto?, que se realizan en el rango de 5 a 20 mA, y para generar esa corriente en forma constante se genera a través de un circuito similar a este. Podemos ver acá las aplicaciones. La primera figura nos muestra una carga de corriente controlada, en donde la carga está conectada entre el pin negativo entre el pin negativo y el voltaje de salida.
En este caso, esa carga, la corriente que circula por esta carga, IM, correspondería a la misma corriente que tenemos en la resistencia RM, acá abajo. ¿Por qué? Porque no hay corriente que circule hacia el pin inversor. Ahora, como está en realimentación negativa, el voltaje que tenemos en el pin inversor va a ser el mismo voltaje que tenemos en el pin no inversor, y ese es el voltaje VM, el voltaje de entrada. Ese voltaje entonces va a generar una corriente en la resistencia, y debido a la realimentación que tenemos acá, esa corriente va a ajustar el voltaje de tal forma que sea la misma corriente que circula por la carga. Así que la carga, la corriente en la carga, es simplemente el voltaje de entrada dividido por la resistencia RM, porque es el voltaje que tenemos puesto en este punto. Como pueden ver acá, esa corriente no depende de la característica de la carga, de la impedancia que haya, y por lo tanto depende solamente del voltaje de entrada y de la resistencia. Así que podemos controlar esa corriente de dos formas. Una, manteniendo la resistencia constante y variando el voltaje de entrada, que viene por ejemplo de otro dispositivo o de otro circuito, o manteniendo el voltaje de entrada constante y utilizando un potenciómetro de la resistencia, de tal forma que ahí podemos cambiar la corriente que circula. En el circuito del medio podemos ver un driver de LED, que es un dispositivo que nos permite encender un LED, mantener la corriente del LED constante. ¿Qué es lo que pasa en el LED? En el LED la luminosidad que se genera depende de la corriente. Por lo tanto, si queremos una luminosidad fija, una luminosidad constante, la corriente tiene que ser constante. Pero, a medida que el LED se calienta, o se enfría, ¿cierto? Va cambiando de temperatura, el voltaje de los terminales cambia. Entonces, este dispositivo lo que hace es ajustarse a ese cambio de voltaje de tal forma de mantener la corriente siempre constante. Y en este caso tiene la misma configuración del primer circuito y podemos controlar la resistencia constante y por lo tanto podemos controlar la corriente del LED a través del voltaje de control de entrada. ¿Cuál es el problema de este circuito? Es que la corriente que necesitan los LED está en el orden de los 10, 20 mA o incluso más. Y por lo tanto puede que sea más grande que la corriente que nos entrega el amplificador operacional. Para evitar ese problema, se reemplaza la salida del amplificador operacional por un transistor, como esto que tenemos acá. Y de esta forma podemos controlar una mayor cantidad de LEDs, ya sea que estén en serio para lograr mayor voltaje o en paralelo para lograr mayor corriente. Y la limitación de voltaje y corriente esta vez está dada solamente por el transistor, no por el amplificador operacional. Esto opera exactamente igual que el circuito anterior. El voltaje, debido a que aquí hay una reglamentación negativa, ustedes pueden ver, entonces el voltaje en este punto va a ser igual que el voltaje de control por el cortocircuito virtual y podemos controlar entonces la corriente que circula por la resistencia. Como esa corriente que circula por la resistencia no hay corriente circulando por el pin inversor, es la misma corriente del emisor. Y si asumimos que el HFE del transistor es alto, podemos asumir que esa corriente del emisor es la misma corriente del colector y por lo tanto la corriente de los LEDs. Y de esa forma las controlamos. Ahora, ¿qué es lo que hace esta realimentación? Lo que hace es que el amplificador operacional ajusta el voltaje en su salida de tal forma de que la corriente que queremos que pase por acá sea la que estamos ajustando con el voltaje de entrada. En todos los circuitos que hemos analizado, el voltaje de salida depende del valor del voltaje de entrada en forma instantánea. Es decir, el voltaje de salida es la suma de la entrada, o es la amplificación o la atenuación de la entrada, es la diferencia de dos entradas, o en este caso es la corriente o el voltaje correspondiente. Pero no dependen del tiempo. Lo que vamos a analizar en los próximos dos circuitos son amplificadores que no solamente dependen del voltaje de entrada en forma instantánea, sino que dependen de cómo este voltaje cambia en el tiempo. Para eso, estos circuitos necesitan un elemento dinámico que está dado por un condensador. El primer circuito que vamos a analizar es el amplificador integrador, que es este que ustedes ven acá, que tiene una estructura similar a un amplificador inversor, pero con la diferencia que el lazo de realimentación, el que va entre Vout y Vn, ahora tiene un condensador y no una resistencia, como en el caso anterior. Entonces, ¿cómo podemos analizar este circuito? Tenemos que aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en el punto Vn, pero esta vez teniendo en consideración la ecuación dinámica del condensador. Es decir, la relación que hay entre voltajes y corriente del condensador, que está dada por C, por la derivada del condensador, del voltaje del condensador, es igual a IC, a la corriente del condensador. Entonces hacemos la ecuación de Kirchhoff acá y nos queda que la corriente IA va a ser igual a la corriente IC. Perdón, la corriente IA más la corriente IC va a ser 0. Ahí sí. Entonces la corriente IA, ahora suponiendo que hay una realimentación negativa, entonces este punto Vn va a ser 0, porque hay un cortocircuito virtual aquí. Entonces va a ser Vin partido por R.
La corriente IC va a estar dada por esta expresión y el voltaje aplicado al condensador, ya que Vn es 0, va a ser el voltaje de salida. Por lo tanto es C por la derivada del voltaje de salida con respecto al tiempo. Podemos despejar de esta expresión acá el voltaje, la derivada del voltaje de salida, que nos queda menos 1 partido por RC por el voltaje de entrada, y luego para encontrar el voltaje de salida tenemos que integrar esta expresión. Y al integrarla nos queda que el voltaje de salida es igual a un voltaje inicial, ¿cierto? Recuerden la integración, menos 1 partido por RC por la integral del voltaje de entrada. De esta forma podemos ver que el voltaje de salida no solamente depende del voltaje de entrada en un cierto instante del tiempo, sino de cómo este voltaje se comporta a lo largo del tiempo. Veamos un par de ejemplos. El primero es, ¿qué pasa si el voltaje de entrada es una cuadrada? Si es una señal cuadrada, entonces, como la roja que se muestra acá, quiere decir que la integral en el tiempo de una señal cuadrada es una señal que crece en forma constante, con una pendiente constante. Entonces, esa integral de Bain va a ser una pendiente constante positiva, multiplicado por menos 1 partido por RC nos va a dar una pendiente negativa. Y por lo tanto pueden ver acá que el voltaje de salida efectivamente es una pendiente que va disminuyendo desde 8 a menos 8 volts. Luego, si el voltaje de entrada cambia a menos 4, pero se mantiene constante en menos 4, significa que esta integral va a disminuir en forma constante. Por lo tanto, al multiplicar por menos 1 partido por RC, el voltaje de salida va a subir en forma constante. Y así pueden ver que a partir de una señal cuadrada, integrando esa señal cuadrada, podemos lograr una señal triangular. En el caso, si utilizamos señales sinusoidales, se aplica el mismo concepto. Si tenemos un voltaje de entrada, que es este voltaje rojo que tenemos aquí, la integral que es como parte en cero, vamos a considerar que es una sinusoidal. La integral de una sinusoidal es menos coseno. Como está multiplicada por menos 1 partido por RC, nos va a dar coseno. Y ustedes pueden ver efectivamente que el voltaje de salida parte en un máximo, que es 8, por la ganancia que da 1 de RC, y empieza a disminuir. Y si analizan el punto en donde cruza en 0, pueden ver que efectivamente tiene 90 grados de desfase. Por lo tanto, efectivamente es el coseno de la señal. ¿Para qué nos sirve esto? Para generar señales que están en cuadratura. Por ejemplo, si la amplitud, si hacemos que para una cierta frecuencia, ¿cierto?, esta ganancia sea unitaria, eso quiere decir que podemos generar a partir de un seno una señal coseno. Y eso nos va a servir después para hacer algún tipo de transformadas. Ahora, el amplificador integrador tiene sí un detalle. Y es que recuerden que tiene un valor inicial. ¿Cómo se traduce eso en el resultado de las formas de onda? Si el voltaje del condensador es 0, recuerden que acá hay realimentación negativa, por lo tanto Vn va a ser igual a 0, quiere decir que el voltaje de salida va a partir en un valor 0. Vn es 0, este voltaje es 0, por lo tanto el voltaje de salida es 0. Si aplicamos entonces esa condición inicial, vemos que el voltaje de salida parte en 0. Si tenemos una onda cuadrada de entrada, va a disminuir. Luego, cuando la señal de entrada es negativa, va a aumentar. Y se va a repetir esa señal. Y por lo tanto, el resultado ya no es una triangular que está centrada en 0, sino que es una triangular con un cierto offset. Ya, por lo tanto, si queremos lograr una señal que está centrada en 0, tenemos que aplicar algunas técnicas que vamos a ver más adelante para poder evitar la condición inicial del condensador. Lo mismo para las señales sinusoidales. En este caso el coseno, la salida, ¿cierto?, parte en 0 y empieza a disminuir. Luego llega al mínimo y empieza a aumentar nuevamente para llegar a 0. Por lo tanto, la salida es una cosenoidal, pero con un offset. Veamos ahora cómo se comporta esto en frecuencia. Si despreciamos el offset y hacemos que el voltaje de salida sea simplemente la integral del voltaje de entrada menos la integral del voltaje de entrada, podemos ver que si aplicamos la transformada de Laplace, nos queda que el voltaje de salida en Laplace es igual a menos 1 partido por RC por 1 partido por S. Esa es la expresión de la integral en Laplace, por el voltaje de entrada en Laplace. Si sacamos la función de transferencia, que corresponde al voltaje de salida partido por el voltaje de entrada, nos queda menos 1 partido por RC por S. Bien, ahora, esa función de transferencia la podemos analizar en términos de la frecuencia, reemplazando S por J omega y obteniendo la amplitud. Y eso nos queda que la amplitud de la función de transferencia, o sea, la relación entre la entrada y la salida, está dado por 1 partido por RC por omega. Es decir,
La ganancia que tenemos entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida es una es una ganancia, perdón, que depende en forma inversa de la frecuencia. Si eso lo graficamos en un gráfico de frecuencia, recuerden, este gráfico de frecuencia es donde tenemos en el eje horizontal las frecuencias creciendo cada 10 veces, ¿cierto? 1, 10, 100 y así sucesivamente, en décadas, mientras que la amplitud también está creciendo en décadas, pero como la expresamos en términos de logaritmo, ¿cierto? Los decibeles, nos queda en escala lineal. Por lo tanto, 0 decibeles es un 1, recuerden, 20 decibeles es un 10, 40 decibeles es un 100, 60 decibeles es un 1000. ¿Ya? En términos de amplitud real sigue siendo logarítmica, pero en términos de decibeles nos queda lineal. ¿Por qué se usa lineal? ¿Por qué se usan decibeles? Porque nos permite definir algunas características de esta señal. La primera es la pendiente. Si analizamos esto, podemos ver que la pendiente es siempre menos 20 decibeles por década. Es decir, cada década, de este punto a este punto, en frecuencia, disminuye 20 decibeles. De aquí a acá disminuye otros 20 decibeles y así sucesivamente. Dependiendo los valores de R y C, podemos ajustar en dónde está esta curva, pero siempre va a mantener la misma pendiente. En este caso, cuando cruza por 0, significa que 1 partido por RC por omega va a ser 1, ¿cierto? 0 decibeles es un 1, y por lo tanto estamos en la frecuencia igual a 1 partido por RC. Si reemplazamos esta frecuencia acá arriba, nos va a quedar 1. Y entonces, si cambiamos RC, esta frecuencia por donde pasa a 0 decibel se va a ir modificando, se va a ir moviendo hacia frecuencia más baja o frecuencia más alta. Y con eso podemos entonces ajustar la curva en frecuencia del amplificador integrador. Veamos la operación inversa. En el amplificador derivador tenemos ahora también una configuración similar al amplificador inversor, pero esta vez es el circuito de entrada, es en donde está el condensador. Para encontrar entonces la ecuación que relaciona el voltaje de entrada con el voltaje de salida, tenemos que hacer la ecuación de corrientes de Kirchhoff en el punto Bn, y podemos ver que la corriente de entrada más la corriente IF, la corriente condensador, ¿cierto? Más la corriente IF tiene que sumar 0. La corriente del condensador tenemos que considerar de nuevo su característica dinámica, es decir, la derivada del voltaje del condensador partido por C. En este caso, el voltaje aplicado al condensador es simplemente Vin, porque Vn tiene un valor muy cercano a 0, más la corriente del IF, que sería Vout partido por R, eso que tenemos acá, nos va a dar 0, y si despejamos el voltaje de salida, nos queda menos RC por la derivada del voltaje de entrada. Es decir, ahora, en lugar de tener la integral de una señal, tenemos la derivada de la señal. Veamos qué pasa con esto en el tiempo, con señales que cambian en el tiempo. Pero ahora supongamos que el voltaje de entrada es una triangular. Si el voltaje de entrada es una triangular que empieza a disminuir, eso quiere decir que la derivada de esa señal es un valor negativo, constante, porque la pendiente con la cual está disminuyendo Vin es constante, por lo tanto esta derivada es constante. Como es negativa, al multiplicar por menos RC, nos da que el voltaje de salida va a ser una constante positiva, que en este caso es 8. Luego, cuando se invierte el voltaje de entrada a una pendiente positiva, una triangular en su parte positiva, esta crece en forma constante. Y por lo tanto, esa derivada es positiva, es un valor positivo constante, y al multiplicar por menos RC nos queda un valor negativo que es menos 8. Y eso se repite en el tiempo. De tal forma que efectivamente podemos comprobar que realiza la función inversa. En este caso, si la señal de entrada es una triangular, la salida va a ser una onda cuadrada. Como tarea les dejo que analicen qué pasa si la entrada es una onda cuadrada. ¿Qué vamos a tener a la salida? Bien, ahora, en términos de señales sinusoidales, exactamente lo mismo. Tenemos un voltaje de entrada, que es una sinusoidal. Si aplicamos la derivada, nos va a quedar una cosenoidal. Y al multiplicar por menos RC nos queda una menos cosenoidal. Y por lo tanto, como pueden ver acá, parte de un valor negativo máximo y empieza a crecer. Y pueden ver que efectivamente tiene 90 grados de fase con el voltaje de entrada. Entonces podemos generar, aquí tiene una ventaja que podemos, usando el integrador o el derivador, podemos obtener señales coseno a partir de señales seno. Y en 90 grados en desfase en un caso y 90 grados en adelanto, perdón, y 90 grados en retraso en el otro caso. Bien, ¿cómo opera esto en términos, o cómo se grafica en términos de frecuencia?
Esta es la expresión en tiempo. Si aplicamos Laplace, nos queda que el voltaje en Laplace de salida va a ser igual a menos RS por S, por el voltaje de entrada en Laplace. La derivada, recuerden que antes en la integral se reemplazaba por 1 partido por S, que es la expresión de la integral en Laplace. En este caso la derivada es S. Entonces tenemos que la ganancia entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida es simplemente menos RC por S, y si lo expresamos en términos de frecuencia, la magnitud de esa función de transferencia es RC por omega. Eso quiere decir que la ganancia entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida es proporcional a la frecuencia. Mientras más grande la frecuencia, más ganancia va a tener. Eso en términos de un gráfico de frecuencia, con amplitud en decibeles, se ve como una recta creciente. La pendiente de esta recta creciente son 20 decibeles por década. Va creciendo cada 20 decibeles, o sea, 10 veces. Si crece 10 veces en amplitud, en frecuencia, es porque crece 10 veces en amplitud. Y eso es porque esto está en este caso multiplica directamente al valor RC. Esa pendiente es constante. Y lo que se cambia al cambiar el RC, los parámetros, es el punto en donde esta pendiente se hace unitaria, es decir, donde tenemos 0 decibeles. La ganancia es unitaria y por lo tanto el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Y ese punto, al igual que el caso anterior, se produce cuando la frecuencia es igual a 1 partido de RC. Entonces, al cambiar RC, esa frecuencia la podemos mover hacia frecuencias más bajas o frecuencias más altas. Bien, con eso entonces terminamos la clase de hoy. Muchas gracias.